Alejandra, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Gustavo, buenos días. ¿Está lloviendo en Ayacucho o está normal como siempre? ¿Cómo está Ayacucho? Ahorita está normal. Ah, Hace unos días todo como que nublado, haciendo frío en la mañana. bueno, eso es el clima normal, ¿no? O sea, no hay como climas extremos, así como lo que está pasando de pronto en varios sitios, ¿no? Está normal como siempre. Sí, Gustavo. Bueno, está bien, entonces. Dale que ya vamos a empezar en un momento. Hola, Andreli, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor Gustavo. Ujú. Vamos esperando que entre el resto. De igual manera, yo creo que empecemos a las 11 puntuales. Empecemos puntuales, no importa. Va a quedar, bueno, igual este taller va a quedar grabado para cuando quieran revisarlo. Mira, listo. Vamos a empezar a las 11. Hay un grupo importante de participantes hoy. Creo que más o menos están invitados todos los equipos de venta de varios gimnasios y, bueno, clubes también. Creo que la gente del club de Tacna también debe entrar. Entonces, que vayan ingresando. Este taller tiene una duración de 1 hora, 50 minutos. No es largo, pero es bien específico que nos sirva para fortalecer el trabajo que estamos haciendo a nivel comercial. Y la idea es que, bueno, como siempre, que nos sume mucho a lo que buscamos hacer, que es lograr resultados en las diferentes áreas de ventas a las cuales pertenecemos. Entonces, va a tener información bien específica, va a ser visual y, bueno, yo comento al respecto, que sí me interesa mucho aportar en lo que más pueda, en lo que es el proceso de ventas, que nos ayuda mucho, sobre todo a tener una base de organización, porque sí siento que hay veces, si vendemos, si hacemos un trabajo importante en resultados, o sí se ve, pero sí de pronto siento que nos falta como tener una mejor organización. Entonces, la idea de tener claro el orden y la secuencia de los pasos del proceso de ventas es muy importante. Entonces, nos va a quedar no solo la grabación de lo que podamos aquí conversar, sino la presentación. Entonces, creo que ese es el objetivo, que nos quede igual para las compañeras y compañeros que de pronto no alcancen a participar, o porque en este momento hay gente de turno, de pronto que no alcancen a escuchar en diferentes momentos de, de la presentación de hoy, pues bueno, pueden entrar tranquilamente. Listo. Entonces, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a tener dos sesiones. Vamos a trabajar hoy en la primera sesión y vamos a tener el otro miércoles también a la misma hora una segunda sesión para reforzar. Hoy vamos a ver los 8 pasos. Son 8 pasos que creo que sí los hacemos, pero como mencionaba, la idea es tenerlos bien referenciados para que nos permita mejorar la eficiencia en cuanto bueno, a cerrar todas las oportunidades que tengamos. Listo. Eh, Dos puntos antes de comenzar con los pasos directamente, y uno es que tengamos claro que son dos elementos así directos. Para poder vender necesitamos saber vender. Eso tiene que tener esa, eh, ese conocimiento, y
pues tenemos que tener mercado de clientes a quien venderle. Son esos dos elementos. No podemos obviar, no podemos obviar, espérame que me está entrando la gente ya, que hay un equipo grande, listo. No podemos obviar que tenemos que tener un buen producto o un buen, no sé si es gimnasio, centro de entrenamiento, club deportivo, lo que sea, tenemos que estar con con una buena presentación. Eso sí, siempre van a haber de pronto detalles que no vamos a tener el gimnasio perfecto porque es normal, hay algunos inconvenientes que pueden suscitarse, pero eso no puede impedirnos hacer una buena presentación. El caso es que nosotros sí tengamos un muy buen conocimiento, un muy buen dominio de lo que vamos a vender y obviamente que tengamos a un mercado a quien venderle. Esos son dos pasos fundamentales. Esa es la base para que sí se nos puedan dar los resultados. Entonces, de ahí viene el resto de detalles específicos, que es lo que vamos a buscar poder compartir. Listo. Entonces, tengamos en cuenta esos dos elementos que los vamos a especificar ya de aquí en adelante. Que, espérate que rayé la presentación. No sé cómo la rayé. Ahí la borré ya. Listo. Bueno, teniendo claro esta base, entonces entramos en el detalle de qué es el proceso de venta. El proceso de venta finalmente es lo que hacemos todos los días. Es, eh, es una secuencia, básicamente es cómo conseguimos nosotros clientes desde la prospección, desde todas las acciones que podamos desarrollar, que podamos implementar, depende de la estrategia y el plan que tengamos, hasta no solo el momento en que nos paguen los clientes, porque ahí no termina el proceso, ahí no termina la venta, sino en continuar. Tenemos que seguir el proceso hasta que la gente nos vuelva a pagar o durante el tiempo que ha pagado, que tengamos esa conexión con ese cliente y que nos siga trayendo más clientes. El cliente, y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, el cliente es otro vendedor más. No perdamos ese foco. Voy a abrir el chat por acá por si quieren escribir. Si Ariana está saludando, hola Ariana. O los que quieran escribir o saludar o preguntar por ahí por el chat, vamos hablando, listo. Porque sé que hay mucha gente que en este momento está de turno, entonces pues les queda difícil ahí hablar o lo que sea. Ahí dejo el chat abierto para que nos quede ahí, bueno, lo que necesitemos. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. El cliente no, o el proceso de la venta no termina cuando la gente nos paga. Ahí hay que continuar, porque ese cliente lo vamos a necesitar y necesitamos que utilice los servicios que le vendemos, porque es una inversión que el cliente hace. Es una, espérenme que Carla tenía eso, que entró con él. Ahí le apagué el micrófono. Entonces, tengamos muy en cuenta que ese cliente nos va a traer más clientes o nos va a comprar más. No, eh, no vamos a terminar el proceso cuando nos pague. O sea, ahí continuamos. Tengamos en cuenta ese punto, por favor, porque es muy importante el seguimiento y la cartera de clientes para quienes en este momento están comenzando. Porque normalmente cuando empieza un vendedor o una vendedora nueva, pues no tiene cartera o le entrega una cartera viejita que tiene que recuperar o está empezando a hacer cartera. Normalmente no hay tanta cartera, eso es lo que nos pasa a todos cuando empezamos nuevos en algún sitio. Nos toca hacer, hacer nuestra cartera de clientes y eso es, entonces, incluso menciono que es muy importante tener en cuenta que el cliente cuando paga, después nos va a dar más clientes, siempre y cuando, porque todavía sigue entrando más gente, siempre y cuando em, bueno, aseguremos que funcione bien todo lo que le prometimos, todo lo que le dijimos cuando estábamos en el proceso de convencimiento.
porque nos toca convencer a la gente para que se inscriba, ¿cierto? Que tengamos muy en cuenta eso. Este es el proceso para quienes están entrando, están ingresando. Comenzamos ya los temas directamente en ver qué es el proceso de ventas. Y el proceso de ventas es una secuencia, debe tener una organización, debe tener un orden. No podemos desde el inicio negociar sin conocer, no podemos comenzar a mostrar, llamémoslo así, las instalaciones sin entender bien la gente que quiere. Entonces, es muy importante que tengamos muy organizada la idea de cómo es esa secuencia de pasos para que los utilicemos adecuadamente. Ojo a esto, independientemente a la gente, porque la gente, ojalá todo fuera ideal así como lo hablamos acá, paso uno, paso dos, paso tres, hay que buscar que nosotros sí lo tengamos interiorizado de esa manera, pero hay gente que llega y llega directamente preguntando por los precios. Sí, por favor, dame información, dame los precios. Uno busca, sí, claro que sí, siéntese por acá, todo lo que en este proceso vamos a plantear, pero la gente hay veces es muy complicada. Llegan hasta hay veces apurados, llegan enojados y bueno, independientemente a cómo llegue la gente, nosotros vamos a buscar, vamos a buscar que sí podamos implementar este proceso, ¿cierto? En algunas ocasiones, por la misma persona, de pronto hay veces no vamos a poder, pero no perdamos el foco de que esto, la gran mayoría sí lo vamos a poder aplicar con la gran mayoría de la gente. O sea, de cada 10 de uno o dos, de pronto van a estar, no sé, con problemas o con su forma de ser, que no van a querer ni siquiera conocer lo que les vamos a ofrecer. Escasamente hay veces nos van a mirar y eso es muy probable que pase, porque ya los que llevamos tiempo en este negocio, ya sabemos que se presentan muchas personas de una manera que nos dificulta aplicar, hay veces los procesos, lo que queremos implementar, pues porque tenemos que prepararnos nosotros técnicamente para poder lograr buenos resultados. No podemos estar improvisando a toda hora, de pronto como eh, pensemos que es, porque todo lo que hacemos debe tener algo, debe tener técnica. O sea, todas las profesiones del mundo, en el área que sea, en el negocio que sea, tiene técnica y tiene que manejarse de manera profesional. Entonces, por eso el día de hoy queremos eh, aportar o adquirir esta forma de implementar el proceso de ventas, de todas maneras, con el estilo que tenga cada uno y con las posibilidades que tengamos en los negocios en los que estemos, porque aquí hay diversidad de negocios, pero que tengamos una base, una referencia de cómo es un proceso. Y esto aplica, inclusive esto aplica para cualquier negocio, porque no solo para gimnasios, esto aplica para cualquier negocio. Eh, entonces, este es resumido, o en resumidas cuentas, este es un proceso de ventas y básicamente no solo, y vuelvo a reiterar, no solo es hasta que nos paguen, debe extenderse para poder hacer que los clientes nos sigan trayendo más clientes. El cliente es un vendedor más, tengámoslo muy presente, porque hay veces nos quedamos sin prospectos, hay veces no salen, de pronto en algunos días las estrategias que buscamos no hay, y hay veces el mismo cliente es una oportunidad de pronto de generarnos más prospectos, es otra oportunidad más lista. Y en esta sesión, básicamente lo que mencionaba al principio es cómo vamos a implementar este proceso para que lo tengamos como un referente, es una base y lo vamos a trabajar hoy. Y empezamos de una vez con el primer paso porque está clara la explicación de lo que quería que entendiéramos mientras que iban entrando el grupo que, ¿cuánto sabemos? Mm, Bueno, no sé, pero debemos, más de 15 debemos saber. Bueno, entonces, el paso número uno es que antes de, como se dice, de salir al ruedo,
de salir a vender, de utilizar una cartera que nos den, un celular con la cartera de alguien, o empecemos a tomar clientes de las publicaciones que hacemos pagadas, porque pues ese es uno de nuestros principales mecanismos para conseguir clientes. Tenemos que estar bien preparados. Es importante que nos preparemos muy bien antes de interactuar o de ir a implementar este proceso, pues, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, por favor, preparémonos inclusive constantemente. Esto es lo otro. Yo esto no lo había vuelto a enseñar porque, bueno, ya lo hemos, hace muchos años lo hemos dejado como parte de las capacitaciones que ya sus jefas o jefes les enseñan constantemente, pero yo creo que sí hay que reforzar siempre, que siempre inclusive se actualiza la información, todo va cambiando, entonces internamente tenemos que reevaluar lo que hacemos constantemente para mejorarlo, porque todo va cambiando y el entrenamiento o el estudio o la preparación en cualquier profesión, yo creo que eso siempre tiene que estar ahí. No podemos confiarnos de que ya llevamos tantos años en esto, entonces ya sabemos mucho o siempre vendemos y no debemos confiarnos. Eso es como el mensaje inclusive que lo doy en cuanto a la preparación. Y por esa razón es importante pues que tengamos en cuenta estos tres elementos en lo que significa prepararse en el área de ventas, en este caso, pues que es lo que estamos hablando hoy en este tema. Lo primero es dominar muy bien los servicios que estamos ofreciendo. Si yo estoy en Villa Florencia, es un club, yo tengo que dominar muy bien las canchas, cuántas canchas de tenis tengo, la piscina cuánto mide, cuál es la temperatura de la piscina, cuánto, si es una piscina semiolímpica, cuánto mide una piscina semiolímpica, eh, bueno, todos los detalles del club, ¿cierto? La cancha de tenis, cuánto es una medida, el tipo de arena que tiene, el tipo de superficie que tiene, eh, todos los detalles. Yo tengo que convertirme o tengo que ser un experto o una experta en lo que vendo, mínimo, porque es lo que estoy vendiendo, ¿cierto? O sea, en lo que vendo yo tengo que saber el nombre de los entrenadores que hay en mi turno y en el otro turno. Tengo que saber cómo es su currículum, qué tan expertos son, si tengo fisioterapeuta, qué es lo que hace. O sea, tengo que ser muy experto en lo que yo vendo. Si tengo trotadoras, ¿cuántas trotadoras tengo? ¿Cuál es la marca? ¿Por qué son las mejores? ¿Porque son muy buenas? ¿Para qué sirve? Si para calentar, si para bajar de peso, si para recuperar lesiones. Tenemos que ser muy expertos en lo que nosotros, y mínimo en lo que nosotros vendemos, mínimo. O sea, yo estoy en Megafit, hay que saber cuándo comenzó Megafit, por qué se hizo, cuántos gimnasios tiene, cómo se diferencia. Si estoy en el Power en Ayacucho, el último gimnasio, eh, cuál es el tamaño, cuánta gente le cabe, todos los detalles hasta lo más mínimo. Puede que no se lo tenga que contar a todo el mundo porque eso no va a ser necesario, obviamente, pero eso me da a mí mucha seguridad. Cuando yo domino algo muy bien, eso se refleja, tiene uno más argumentos, tiene uno más, la gente siente cuando uno sabe, la gente siente cuando uno sabe, y eso ¿qué te da? Te da confianza, te da confiabilidad hacia los clientes o los prospectos, y eso te ayuda a cerrar más negocios, a que te traigan referidos, tú te sientes más confiado o más confiada. Entonces, sí es muy importante que nosotros dominemos bien lo que vendemos. Pues, si de pronto hay por ahí vacíos que tengamos, pues es muy fácil. Pues, o preguntamos o revisamos, porque bueno, estamos ahí en los negocios, pues entonces es muy fácil verificar, no es otro gimnasio que esté investigando, que ahora voy a ese punto, pero nuestro negocio, sea club, estudio, gimnasio, lo que en el negocio en el que estemos en este momento, por favor,
aprendámoslo muy bien, dominemos muy bien todo lo que representamos, listo. Entonces tengamos muy en cuenta si de pronto ahí faltan pues como que cuando nació el gimnasio, cuándo comenzó, por qué nació. Todos los negocios tienen una historia, todos. Aquí podemos hablar, yo me sé varias de acá, bueno, si no sabemos, preguntémosle a los dueños porque bueno, tenemos acceso a ellos. Entonces dominemos muy bien los propios gimnasios que estamos representando, que son los que vendemos. Listo, para que lo tengamos muy en cuenta como este primer elemento de la preparación que debemos tener. De ahí también es necesario conocer qué ofrecen los competidores. ¿Por qué? Porque el cliente a veces nos compara. El cliente de pronto viene y así, que es que allí en tal gimnasio me están ofreciendo esto y tienen tal cosa y uno a veces no sabe, entonces uno empieza, obviamente uno no se queda callado, uno empieza pues a hacer alguna comparación, pero cuando uno los conoce, uno domina mucho mejor y puede eh, dar esas fortalezas que tenemos comparado contra los que tienen. Nosotros no vamos a hablar mal de los demás, porque eso no es bueno, pero sí vamos a mostrar nuestras propias fortalezas, conociendo lo que tienen los demás. Eso es lo que sí es muy importante. Entonces, yo creería que pensemos en los gimnasios que estén cerca, yo creo que por ahí unos 2 kilómetros a la redonda, más o menos por ahí podría haber una competencia muy real en donde la gente pues pueda de pronto tomar la decisión de compararnos, más o menos por ahí podría ser. Entonces, eso es muy sencillo, bueno, o uno, normalmente uno conoce o los investiga por redes, que pues en redes todo se ve, la mayoría de las cosas se ven. Eso ya, bueno, es como consideren, pero también necesitamos conocer eh, qué tienen los competidores, porque pues todo porque el cliente nos va a comparar, no todos, pero que sí tengamos cómo hacer demostrar que nosotros tenemos X fortalezas ante lo que nos pueda decir un cliente. Entonces, por favor, tengámoslo muy en cuenta porque nos va a ayudar, listo, en esa preparación. Y lo otro es que esto sí también es muy necesario, es entender las tendencias del sector, porque necesitamos saber cómo está funcionando nuestro rubro a nivel mundial, sí, a nivel ciudad o a nivel país, qué está pasando, porque es en el rubro en el cual nos desempeñamos. Entonces, yo coloco estos tres elementos que nos permiten tener una buena preparación, dominar lo que tenemos, conocer los competidores y entender cuáles son las tendencias de nuestro sector, porque en realidad el sector nuestro está moviéndose de todas maneras, está moviéndose mm, de una manera. A ver, aquí en el país y en las ciudades eso es relativo. Depende de cómo, de la velocidad, por decirlo así. Pero, por ejemplo, hace 2 años que hablábamos, nosotros conversábamos. Ojo que viene el Hyrox, viene fuerte. Ojo que vienen temas de lo que es longevidad, recuperación. Ojo que vienen los gimnasios como medicina preventiva. Y eso ya está pasando. Aquí, por ejemplo, ya hay centros de Hyrox y cada vez eso va a crecer más. Eso es una tendencia que va a crecer y es más, eso entre este año y el otro, casi que vamos a tener que preparar a la gente en ese tipo de competencias, como cuando fue hace años, hablando desde antes de pandemia, el boom de los CrossFit, por ejemplo, que bueno, nos tocó repensar cómo implementábamos el estilo, sobre todo de entrenamiento. Era entrenamiento funcional, llamémoslo así, pues. Y bueno, y así, el Pilates, y así una cantidad de tendencias que tenemos que entenderlas bien, porque en la actualidad, que no es lo mismo que este negocio en pandemia, perdón, antes de pandemia, en la actualidad el cliente sabe mucho, la información es muy fácil acceder. En este momento, un cliente puede ver cómo es la competencia de Hyrox en Tailandia, en Japón, en no sé dónde.
o cómo son las zonas de recovery de grandes cadenas de gimnasios en España, en Francia, en México. O sea, el cliente lo puede ver en todas las plataformas, por TikTok, por Instagram, por páginas web, por todos lados. Eso es muy fácil. Por la CIA se le pregunta y eso le entregan a uno todo. Entonces nosotros tenemos que saber. Por eso es muy importante la preparación constante y entender cómo está nuestro entorno para poder que ese conocimiento, esa preparación que tengamos nos ayude a estar mucho más sólidos a la hora de enfrentarnos a los clientes, que nosotros sepamos bastante listo. Entonces, este primer paso es que nos preparemos, es la preparación, listo, nos debemos preparar bien. Les recomiendo de pronto, si tienen tiempo en algún momento, este boletín que nosotros enviamos, eso, bueno, primero de todo no tiene costo y segundo, nosotros le colocamos mucha información, videos, le colocamos artículos, le colocamos, invitamos especialistas. Entonces, si se pueden suscribir para que les llegue a su correo, les recomiendo. Esto, como les digo, primero no cuesta y segundo, por ahí cuando tengan tiempo, se actualizan. Nosotros lo enviamos semanalmente. Ténganlo en cuenta, esto ayuda mucho. Listo. Y en nuestro canal, que también se pueden suscribir, ahí, por ejemplo, esta grabación les va a quedar, cuando quieran la pueden escuchar en algún momento, o tenemos otras con otros tipos de webinars que hacemos, con expertos que invitamos, diferentes temáticas. Entonces, esto, aparte de otra cantidad, pues que es lo más fácil es preguntarle a ChatGPT o Gemini, todo lo que hay, o por Google, los temas que sea. Pero el punto es que, por favor, nos preparemos como paso inicial del proceso de venta. ¿Listo? El segundo paso, bueno, ahí sí, entramos en materia de lo que es ya la relación con el cliente. Entonces, primero nos preparamos, segundo, pasamos a lo que es la prospección. La prospección, acuérdense que aquí hay dos elementos para tener en cuenta y son dos términos que se utilizan mucho. Uno es, son los leads, que son personas que preguntan, pero cuando uno empieza a buscar el contacto, ya no le responden, ahí quedan, le colocan a uno cuando uno publica algo o hace algún contenido, le colocan a uno informes, información, precio. Eso es lo que típicamente hay veces coloca la gente. Y cuando uno empieza a preguntarle, hola, ¿qué tal? Soy Rubí, eh, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? O ¿qué objetivo tienes? No sé, depende de lo que tengamos como proceso y ya no nos responden, nos dejan ahí en visto, no nos vuelven a preguntar nada, no nos vuelven a responder lo que nosotros queremos, pues. Entonces, esos, por ejemplo, son leads que no hay que descartarlos, pero que sí hay que filtrarlos. O sea, el primer filtro es nosotros hacer preguntas. eh, hay que ver cómo lo estamos trabajando y sobre eso buscar que sí, que la gente pues sí responda. Pero si no responden, hay que pasar a los que sí responden, porque de ahí siguen lo que son los prospectos. Esos son prospectos, los que ya sí empiezan a conversar. Entonces, hola, buenos días, lo mínimo. Entonces te responde, hola, buenos días. Mi nombre es André Lee. Entonces ya la gente, sí, ¿qué tal? Yo soy Gustavo. Cuéntame, ¿ya conoces el gimnasio? ¿Ya has venido al club? ¿Ya conoces nuestro centro? No, no lo conozco. Quisiera tal cosa. Bueno, entonces ya eso se volvió un prospecto, empieza la interacción y ahí ya empieza pues ya todo el proceso real. Los otros que no responden, porque eso es algo que nos pasa todos los días, esos son leads, Lead, ¿cierto? Lead, que es una persona que pregunta y por alguna razón no responde. Yo, bueno, yo no entiendo eso. No sé si, no sé, por alguna razón será, pero pregunta y no responde y uno quiere darle esa asesoría, pero bueno, ahí quedan nomás y el prospecto, ese es el que ya empieza a interactuar. Entonces tengamos muy en cuenta esos dos términos, llamémoslo así, porque nosotros tenemos que dominar toda esta terminología, interacción, lead, prospecto, conversión,
retención, fidelización, todo lo que forma parte de nuestro rubro, de nuestra área, que es el área de ventas, en este caso, pues que somos los que estamos hoy acá. Aquí hay tres elementos a tener en cuenta también. Uno, esto también lo he mencionado mucho, no todas las personas son clientes nuestros, no todos nos pueden comprar, no todos son clientes. Entonces hay que tener en cuenta, según el negocio que tenemos, cuál es ese cliente, ¿cierto? ¿Cuál es ese cliente? No todos nos van a comprar, no, a todos no los podemos convencer. Entonces tenemos que tener claro cuál es ese mercado al cual nos vamos a dirigir y hay que tener en cuenta en esa preparación que veíamos en el paso número uno, entender cuáles son esos perfiles de clientes a los que les vendemos, ¿cierto? Entonces, no sé, siempre busco colocar ejemplos. Supongamos que tenemos, por ejemplo, un programa para jóvenes. Ese es un perfil de cliente que son niños de 8 a 12 años, que son niños que deben venir en la tarde, que tenemos un programa especial, que deben pagar X cantidad. Entonces, ese perfil es uno de nuestros clientes. De ahí, no, es que yo presto, trabajo con la doctora, entonces ahí mis servicios tienen un concepto desde un enfoque médico deportivo. Entonces, yo no le puedo vender a alguien que quiera hipertrofiarse y competir en un campeonato de fisicoculturismo. Ese cliente no, ese no es mi cliente. Estoy de pronto asumiendo pues que trabajo en un centro médico. Eh, Aquí, bueno, creo que está el equipo de Marco y la doctora. Entonces, eso es un ejemplo y así. Uy, espérate, que hay un, espérate. ¿Cuál está? Hay un, sí, tengan en sin sonido los teléfonos o los computadores, porfa, que si no se suena muy duro. No sé quién es. Bueno, creo que ya está. Entonces, tengamos en cuenta el tipo de cliente al que le vendemos. Y son varios perfiles. Son varios perfiles. Nosotros de pronto si tenemos un programa de adulto mayor, entonces ya sabemos que le vamos a vender a un cliente que es mayor de 60 años. Ese cliente es muy probable que nos toque traerlo a través de nuestros socios. O sea, organizar bien nuestros tipos de clientes, ¿cierto? Eso nos tenemos que sentar y entenderlo bien para poder, cuando preguntemos, ver si sí encaja bien con los tipos de clientes a los cuales le vendemos nosotros. Tengámoslo muy en cuenta. Eso es para poder hacer prospección y eso, creo que Carolina está por aquí. Carolina preguntaba una vez, hace como 2 semanas, en un taller, en el otro taller que estamos haciendo, ella preguntaba que yo hago prospección, pero o sea, no los convierto en la cantidad que quiero o no me cumplen las citas. Fue la pregunta que hizo. Estás por aquí, Carolina, ¿cierto? Bueno, asumo que sí. Entonces eso preguntaba y eso va, la respuesta es esa, es que tenemos que entender que hay veces de pronto estamos apuntándole a un tipo de clientes que no es prospecto, no es nuestro prospecto, listo, tengamos muy en cuenta ese punto. Y el tercer elemento para tener en cuenta la prospección es que planifiquemos y organicemos cómo vamos a prospectar, eh, que se puede volver más difícil encontrar prospectos y salimos en el día a día a ver qué pasa, a ver a ver si nos llegan visitas, a ver si por la publicidad que pagamos sale gente, que es muy probable que sí pase, pero puede que no, y se nos van las ventas en cero. Entonces, al menos que tengamos una orientación de, por ejemplo, el lunes, voy a colocar un ejemplo. El lunes sabemos que hay una cantidad de gente importante que sí va porque después del fin de semana, entre lunes y martes, hay una cantidad de gente que sí es más abundante en cuanto a prospectos. Entonces, podemos tener visitas, podemos tener citas programadas del fin de semana, eh,
Entonces ahí, digámoslo así, que tenemos oportunidades. El martes de pronto habíamos pensado en hacer un contenido enfocado en gente que haga una evaluación física gratuita. Supongamos que eso es lo que pasó, entonces planificamos eso. El miércoles programamos todo el día a buscar referidos. El jueves, recuperación de cartera. El viernes, día gratis para todas las personas nuevas. Estoy inventándome pues una cantidad de pronto de acciones que podemos tomar. Entonces tengamos muy en cuenta, eh, todos los días podemos hacer contenido, todos los días debemos tener publicidad pagada, todos los días es muy probable que tengamos visitas más o menos, o hay veces de pronto podemos no tener, pero que tengamos unas acciones programadas con algún enfoque. Por ejemplo, el martes voy a apuntarle a adulto mayor, entonces ahí de pronto voy a a tener ese tipo de acciones. El jueves le apunto de pronto a los millennials, entonces voy a crear contenido para enfocarme en atraer ese tipo de prospectos. Y así, tengamos muy en cuenta de pronto alguna base de escribirla, de cómo planifico yo algunas acciones puntuales y darles un enfoque diverso para tener siempre prospectos, porque cuando no tengamos prospectos, ahí va a ser muy difícil vender. Eso nos va a afectar. Nos podemos ir en cero, las ventas van a ser muy bajitas. Tengamos muy en cuenta de planificar. Entonces, ojo con estos tres elementos de saber a qué tipo de cliente nos vamos a dirigir, que tengamos varios perfiles ya muy organizados, tener diferentes formas de prospectar y planificar la prospección. Tengamos muy en cuenta esa organización. Sé que debemos estar haciendo algo muy parecido, lo único es como darle un poco más de forma y de pronto escribirlo. Siempre la planificación ayuda mucho a orientarnos mejor y a protegernos un poco ante tantas cosas que hay veces pasan como, bueno, esta Dana que hemos tenido en Arequipa y en Tacna, complicada. Hay veces las lluvias que afectan bastante. Bueno, no quiero hablar de sismos porque hoy tembló y, bueno, eso sí, no lo hablemos. Pero bueno, son cosas que de pronto nos alteran lo que esperamos. Entonces la planificación de pronto nos ayuda un poco más a mitigar de pronto cosas que puedan surgir en el transcurso de los días que vienen, que ahí sí pues nos complican si no hay al menos una base de planificación. Listo. Tengamos muy en cuenta esos tres puntos del paso 2. El paso 3 está la investigación y aquí es ya, después de que, por eso hablábamos de que es muy distinto un lead, que con el lead no hay forma de saber quién es, ni siquiera nos responde, al prospecto, que el prospecto ya es una persona que sí nos permite preguntarle y entender bien quién es para poder saber cómo vamos a seguir con los otros pasos que vienen, que finalmente es el último, es venderle y no a todo el mundo se le puede vender de la misma manera, porque pues la gente, todos somos diferentes, la gente es distinta. Entonces, en la investigación es efectivamente tener una cantidad de preguntas, inclusive si no las tenemos, hay que escribirlas y tenerlas más que aprendérnoslas, es tenerlas claras. Por ejemplo, yo necesito saber dónde vive la persona para poder saber si puede, si por ejemplo va a gastar más dinero en transporte, en combustible, le va a quedar muy lejos, tiene como tres gimnasios alrededor, entonces de pronto se pueda quedar en el que le quede más cerca a su casa o a su trabajo. Entender qué tipo inclusive de ocupación tiene, qué hace, porque el oficio, lo que hagamos nosotros, está muy relacionado con el entrenamiento. Por ejemplo, nosotros pongamos que trabajamos bueno, en gimnasio, estamos 4 o 6 u 8 horas en un área de ventas, en una recepción. eh, de ahí de pronto estudiamos o tenemos otro trabajo o tenemos cosas en casa. Entonces, el entender el entorno de la persona según lo que hace nos puede permitir saber cómo le vamos a vender.
Y si es una persona que tenga un estrés importante, esa persona sí o sí necesita entrenar porque el entrenamiento, el ejercicio como tal a disminuir el nivel de estrés, todo lo que genera el exceso de cortisona que se da por el estrés, ¿cierto? Si la persona, por ejemplo, eh, tiene un trabajo que es muy sedentario, que es muy estático, necesita trabajar todos los músculos, toda la parte cardiovascular, porque si no se va a enfermar, porque el trabajo es muy sedentario. Todos los que de pronto trabajemos y estemos sentados más de 2 horas, vamos a empezar a tener una cantidad de problemas. Y hay gente que 2 horas no se mueven de su puesto de trabajo y eso genera una cantidad de problemas osteomusculares. Entonces, con esa relación de entender la persona más o menos cómo es su tipo de trabajo, eso nos ayuda mucho a saber qué les decimos. Por eso necesitamos necesitamos conocer a la persona, investigar un poco su perfil para poder saber cómo le vamos a vender. Porque como menciono, no todo el mundo, no le podemos vender igual a todos, no podemos hablarle de igual manera a todos. Entonces tenemos que tener esas preguntas claras, dónde vive, a qué horas podría entrenar, por qué quiere ingresar, si antes había entrenado en algo. Yo creo, el WhatsApp abierto y suena durísimo. Entonces tenemos que tener esas preguntas bien claras. Si no las tenemos, escribámosla para de pronto aprenderlas y tenerlas disponibles cuando estemos interactuando con la gente, ¿cierto? Con los prospectos. Y de ahí, eso nos va a permitir perfilar al prospecto para poder personalizar toda la venta, todo lo que sigue. Entonces, en este paso debemos tener esa, esa investigación, llamándolo así, para perfilar al prospecto y pasar al cuarto paso, que es lo que, lo que llamamos acercamiento, yo le diría inclusive conexión. La conexión nos permite todavía manejar con el cliente, uno, generar confianza, que cuando vamos a hacer una negociación necesitamos tener una relativa confianza de saber yo con quién voy a negociar, porque la idea como tal, voy a repetirlo mucho para que nos quede para que lo interioricemos bastante y lo asimilemos lo mejor posible, es que yo no voy a trabajar solo para venderle en el momento, yo voy a trabajar para conectarme con ese cliente y de ahí en adelante yo seguir en un proceso de que ese cliente me dé más clientes. Tenemos que pensar así, porque la idea, lo primero es que ese cliente nos debe volver a pagar. O sea, si yo le vendo un año, bueno, el año es largo, sí, pero lo peor que podamos hacer es descuidarlo, porque ese cliente en 3, 4 meses lo perdemos si es que lo descuidamos. Y ahí sí se pierde mucha plata. Pero en un año yo lo que debo hacer es sacarle, bueno, lo hablo así, suena un poquito frío, sacarle más clientes durante ese año o sacarle más ventas, de pronto si tenemos personalizados, suplementos, todo, a los clientes de año, yo debo buscar que me realicen más pagos, porque obviamente eso le va a servir a ese cliente. Por eso la conexión, este acercamiento, como se menciona en este paso cuarto, es importante para lo que viene y no desconectarme de ese cliente aún después de que me pague, porque eso es uno de los errores que muchas veces tenemos, que nos pagan y ya, vamos a los que siguen, busquemos más prospectos, busquemos más ventas y los que pagaron, bueno, ya no nos importa. No, 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 porque ahí hay plata, ahí hay más billetes, ahí hay más ventas, ahí hay más prospectos, ahí hay de todo. No descuidemos a los clientes después de que nos paguen. Eso es un gran error, no lo vamos a cometer. Y si nos organizamos, podemos seguir prospectando, seguir buscando ventas, porque necesitamos hacer plata, porque sí necesitamos vender más, pero en paralelo podemos hacer acciones, podemos tener esa forma de trabajar con los que ya pagaron para que después nos vuelvan a pagar y para que nos sigan trayendo más clientes
que nos paguen y así las carteras van a ser muy buenas y siempre vamos a tener muy buenas ventas. Listo, tengamos muy en cuenta ese punto. Aquí en el acercamiento o en la conexión, eso precisamente necesitamos conectarnos, entender bien qué es lo que quiere, por qué va a comenzar, por qué, qué meta quisiera lograr, entender muy bien eso para poder saber qué es lo que le vamos a ofrecer. O sea, la venta no se basa en una promoción, en un precio, eso es lo que nos permite hacer la negociación al final y cómo va a pagar, pero no es la base de la venta. Eh, Hay veces de pronto porque necesitamos cerrar, necesitamos producir, necesitamos llegar a metas para comisionar, sí, de pronto se nos dispersa un poco el proceso completo, pero yo creo que si trabajamos y nos enfocamos bien en la mayor cantidad de gestiones con clientes posibles, el proceso nos puede permitir tener unas ventas más sólidas y más sobre todo que nos generen más plata posteriormente. Que cuando es con precio, yo veo que hay veces nos falta mucho en lo que sigue. Hay veces nos quedamos porque nos acostumbramos a eso y lo peor es que cuando es por precio, el cliente siempre quiere la renovación o pagar lo mismo o pagar menos o que le demos más. Eso es lo que nos pasa. Cuando vendemos con un foco de valor, con un foco de que, oye, pero es que usted está logrando tal cosa, eso ya no tiene mucha cuestión. La gente paga lo que es. Ahí paga, no importa, porque estoy logrando esto, porque, o sea, pero hay que hacerle ver. Entonces, este inicio nos permite seguir vendiendo así. Es una venta mucho, inclusive nos permite hasta subir los precios. O sea, entre más vendamos con precios más altos, más rápido llegamos a las ventas y más dinero vamos a tener. Tengamos muy en cuenta eso. Nosotros a veces buscamos es bajar o bajemos una promo. No, eso es peligrosísimo porque los costos del negocio casi siempre van a subir. Y si nosotros vendemos con menos precios, nos toca buscar más clientes. Hasta eso es más complicado. Entonces, este trabajo de aplicar este proceso, buscando venderle a la persona que ella entienda que lo que va a pagar es una inversión, nos va a ayudar mucho a que lo que va a pagar lo valore más. Tengámoslo muy en cuenta, ¿listo? Y en este acercamiento, o sea, todos estos pasos van construyendo este objetivo que estoy mencionando. Tenemos que conectarnos. Y un segundo punto que puede ayudar mucho en esa conexión o en ese acercamiento es mostrarle a alguien, por ejemplo, si la persona quiere bajar de peso, pongamos que ese sea su objetivo y que está con 10 kilos de más, supongamos que ese sea el caso, yo le puedo contar, mire, hubo una persona, un cliente mío en este momento que entró hace 3 meses, entró con 15 kilos de más y en 2 meses ya los bajó. Así más o menos como es su caso. O sea, es yo comentarle un caso de alguien similar que ya logró lo que esta persona quería y que le muestre a la persona que sí es muy posible que lo que quiere lograr, ya otros lo han logrado. Eso es un argumento interesante porque una cosa es que uno cuente, otra cosa es que ya le muestre uno a alguien que empezó como tal persona y que en este momento ya está muy bien, o alguien que no tenía masa muscular y ahora, y si es posible, esté la persona ahí o no, mire esta persona, obviamente pues con cuidado, tal persona logró mejorar su masa muscular, por ejemplo. O sea, el punto es que en el acercamiento, aparte de conocer bien lo que quiere, qué le interesa, qué problemas de pronto tuvo antes o si tiene lesiones, todo esto, o si quiere lograr un objetivo como el que estoy mencionando, eh, conectarle también con otros clientes que tenemos que tienen ese mismo perfil y sobre eso ya han superado o han logrado sus objetivos. Eso ayuda bastante también para que lo tengan en cuenta en lo que es el acercamiento, en cómo nos conectamos con la gente, porque tenemos que conectarnos en algún punto, tenemos que conectarnos con alguien para que se pueda lograr la venta y de ahí seguir buscando más ventas con esa conexión que dejamos hechas, que las conexiones son muy claves, no solo para un negocio, sino para abrir más negocios. Listo, tengámoslo muy en cuenta.
En el paso 5, que ya es la presentación, eh, aquí es muy importante tener en cuenta que lo que llaman o lo que se llama, a mí no me gusta mucho, yo no lo llamo así, pero todavía pues lo reconocemos de esa manera, lo que se llaman los tours o el tour. Eso no es muy recomendable tenerlo de esa forma, porque el tour es como una guía que uno, como un guía turístico, cuando uno va a un museo o a un recorrido por el Mirabús, qué sé yo, a uno le muestran, esto fue, le cuentan la historia. Eso, sí, pues es una forma de manejar el proceso de la venta, pero no genera ninguna emoción ni ninguna conexión, porque pues simplemente se está mostrando y a veces la gente ni entiende. Aquí queda la zona cardiovascular, eso es una sala de clases, aquí están las pesas, los baños quedan ahí. O sea, eso es, eh, es mostrar algo, pero como te digo, no genera emoción. Entonces, la recomendación es que cuando se haga la presentación, porque debe ser la presentación ya del club, la presentación del gimnasio, la presentación, dependiendo del perfil, se tengan en cuenta estos tres puntos, ¿cierto? Que es efectivamente, si la persona, por ejemplo, entra, en este caso, a un club, al club deportivo y le gusta jugar fútbol con sus amigos, entonces hay que focalizar o hay que enfatizar cómo puede vivir esa experiencia. O sea, lo que se muestra es que la persona se imagine en los diferentes sitios, depende del objetivo, depende de lo que quiera, ya estando ahí. Y eso es muy posible, depende de cómo lo mostremos. Que la gente se emocione y quiera ya, apenas vea la zona de musculación, quiera ya empezar a levantar las mancuernas, a entrenar con circuitos, a hacer esa máquina que le va a mejorar la fuerza de las piernas. Depende de lo que la persona quiera lograr, que en los diferentes espacios que tenemos, la gente quiera vivir esa experiencia, no simplemente que uno le muestre. Entonces, tengamos en cuenta que la presentación tenga esa forma y eh, sugiero que también se hagan preguntas, por ejemplo, y hoy ya conocía, por ejemplo, usted esta máquina, supongamos que sea una máquina, no sé, una flexión acostada, un peso muerto, una hip thrust. ¿Usted ya conocía esta máquina? ¿Sabe para qué sirve? No, mire, esto le va a hacer esto, esto y esto, supongamos, pues, o una trotadora. ¿Usted alguna vez ha subido una trotadora? ¿Usted alguna vez se ha preparado para hacer running en una trotadora? Usted, o sea, preguntar, hacer preguntas que todavía la decisión de compra, porque ve que eso quiere hacerlo, le invite o le motive más a querer comprar, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, esa forma de presentación debe ser más dinámica, no debe ser tipo guía, aquí queda tal. Yo ayer estaba entrenando y me tocó ver cómo un recepcionista, o bueno, un chico que está en recepción, le hacía lo que estoy diciendo. Y yo decía, no, esto no emociona. Pues yo estaba ahí en una trotadora haciendo cardio y casualmente estaba haciendo lo que estoy mencionando y eso no ayuda mucho a que sea una venta más valorada por el cliente. Puede que sí pague, es muy probable, pero va a ser una venta que no tiene tanto valor para el cliente. O sea, es una venta por precio, por negocio frío, pero cuando es así, desde un punto de vista de fortalecer el valor, nos ayuda a que se den más ventas. En el paso 6 aquí viene un detalle que es el que hay veces nos bloquea. Este caso de las objeciones, hay veces no, de pronto se nos queda un poco corto el no saber cómo resolverlas. Y normalmente las objeciones se resuelven con preguntas y normalmente las objeciones es muy bueno que las hagan porque quiere decir que hay interés. Pues lo peor que le pueda pasar a uno es que la gente no diga nada y uno no sabe, o sea, la idea siempre es por eso preguntar. Uno normalmente lo que hace cuando va a tener al cliente uno es preguntar mucho para que el cliente sea el que hable más que uno. Porque también hay otro detalle que hay veces yo escucho que el vendedor, la vendedora es hablando, hablando, hablando y el cliente a veces se confunde más. Entonces tengamos muy en cuenta nosotros preguntar y que el cliente hable para nosotros conocer mejor y entenderlo para poder saber cómo le vendemos, ¿cierto? En las objeciones
tengamos en cuenta estos 4 puntos, y es que ojalá las resolvamos todas antes de sentarnos a cerrar la venta. O sea, porque la idea es que ya la persona esté muy convencida de poder hacer su inversión. Simplemente lo que va es a calcular cuánto puede pagar, pero no si tiene alguna duda, si le tengo que preguntar a mi esposa para entrar, o tengo que ver que mi papá me pague. O sea, todo eso hay que resolverlo antes de cerrar la venta para nosotros también llegar a saber y concentrarnos en el pago final. Eso es importante que se tenga en cuenta. Y cuando está haciéndose la presentación, que es el recorrido por las instalaciones, ahí hay que ir preguntando y entendiendo cómo puede la persona de pronto tener alguna duda o pregunta con relación a que se vaya a inscribir en el momento. Tenemos que buscar que la gente nos pague cuando estemos haciendo todo el momento de la cita, y que llevemos a la persona a nuestras instalaciones. Hay que buscar que la persona no salga sin pagar. O sea, más o menos eso es el objetivo. Entonces, vamos observando también su expresión verbal, perdón, su expresión no verbal, porque hay veces la gente le mostramos por decir algo, sé yo, las bicicletas, y la gente mismo mira de pronto así. De pronto es que no le gustaba una bicicleta y se cayó y tiene mala experiencia con la bicicleta, o no le gusta hacer cardio, o no sabe cómo es eso. Entonces, observemos muy bien la expresión no verbal. Estos 4 puntos es muy importante. Y yo sugeriría el cuarto, de pronto cuando, si hablamos del primer punto, dominar muy bien lo que es, lo que es el cómo conocemos nosotros todo lo que vendemos, pero respaldarnos de pronto con un entrenador todavía fortalece más la decisión de compra del cliente. Tengamos muy en cuenta ese elemento de pronto, si hay un entrenador disponible, porque si están ocupados, la idea es no, de pronto, pues no afectar obviamente el servicio. Tener en cuenta que sí lo podamos llevar y presentarle al entrenador, o si es una fisioterapeuta y va pasando, o si está por ahí la doctora desocupada y va pasando. Mire, le presento a Carla, le presento, ella quiere comenzar, le estoy comentando cómo son las opciones, está conociendo y tiene tal objetivo. Supongamos, ella quiere competir en Hyrox, por ejemplo, quiere prepararse porque va a ir a hacer una competencia. Supongamos que ese sea el ejemplo. Entonces la doctora, hola, ¿cómo está? Claro que sí, yo le voy a hacer una evaluación física, le voy a ver cómo está con todo la parte muscular, la parte articular, le voy a recomendar para que los entrenadores, qué sé yo, eso refuerza refuerza la venta. Y si tiene alguna pregunta técnica, por ejemplo, me dice, sí, a mí me duele la espalda, normalmente me está molestando mucho, entonces ya la doctora, pues, obviamente le va todavía a dar más recomendaciones y va a impulsar a que la gente se inscriba en el momento. O sea, eso es un ejemplo, pues, que comento, pero si es posible, si se da la oportunidad, buscar que un entrenador o entrenador, oficio, si hay, o así un especialista, pueda reforzar esa venta, y de pronto también si hay alguna objeción de tipo fisiológico, qué sé yo, ahí se elimine y se le dé la confianza a la persona para que pague, listo. Entonces, todas las objeciones, todas las razones de pronto por las cuales la persona no pudiera de pronto inscribirse, tenemos que reconocerlas en el paso 6 antes de entrar al 7, que es el cierre. Ahí la idea es eso, listo. Entonces, tengamos muy en cuenta esta secuencia que nos puede ayudar a, a mejorar la eficiencia de todo lo que son las conversiones, ¿cierto? Tengámoslo muy en cuenta para cuando lo vayamos a aplicar. En el 7, bueno, ya está el cierre de la venta. La idea acá no es sacar todo el listado de los precios que tenemos y mostrarle al cliente cuánto vale un día, cuánto vale una semana, cuánto vale para estudiantes, cuánto vale. eh, eh, Ahí necesitamos que la gente se enfoque bien, que nosotros enfoquemos bien a la gente en qué va a pagar. O sea, ahí nosotros tenemos que concentrarnos en el pago, en que la gente nos pague y que se inscriba. Ahí, en el momento del cierre de la venta, eso es la concentración. Y es muy probable que hay gente
que obviamente no nos pague en el momento porque de pronto tiene que hacer, calcular, porque sí, él se convenció de todo, pero tiene que ver porque va a hacer otra cosa con la plata, va a tener que verificar si en la cuenta sí le depositaron, una cantidad de cosas que no sabemos. Pero nosotros tenemos que mantener el enfoque en lo que queremos lograr, que es lo que la persona nos pague. Eso nosotros no podemos eh, desconcentrarnos de ese punto, pase lo que pase. Nosotros vamos a tener en cuenta un par, yo digo de dos a tres opciones. Normalmente dos opciones yo creo que es suficiente dos tipos de opción, porque como nosotros ya conocemos al cliente, ya nos conectamos, ya entendemos qué quiere, ya el por qué de pronto no podría pagar, ya también lo resolvimos antes de este paso. Ya nos conectamos, la gente se ríe un poco, nos ha contado alguna vaina, la gente entendió cómo puede lograr su resultado. Entonces nosotros también vamos a darle una recomendación. Mire, esta opción es la mejor. 6 meses le cuesta tanto y se lo puedo dejar en tanto de una vez para que de una vez se escriba. No, entonces puede pasar que, uy, bueno, sí, 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 listo, dale, dale, ¿cómo puedo pagar? Ah, tarjeta, efectivo, no, efectivo, no, efectivo, efectivo ya no tenemos casi eso. Te puedo yapear, te puedo hacer por Plin, o te transfiero, o como tarjeta, pues, listo, se cerró la venta y comienza, bueno, el paso 8 ahora lo vemos. O la otra es, no, algo más corto. Quiero ver porque de pronto no, hace mucho tiempo yo no entro a un gimnasio, entonces 6 meses parece mucho y quiero ver algo menos. Eso, eso uno puede pasar. Bueno, entonces mira, mínimo 3 meses, porque 3 meses es el proceso mínimo de un logro objetivo. Un mes sí, bueno, sirve de mucho un mes, y me sale más costoso, entonces no tiene sentido. Bueno, vamos por tres entonces. Tres te valen, mira, normalmente tres te valen 500, pero en este momento estamos con una promo y lo podemos dejar en 350, qué sé yo. Y bueno, seis sería lo mejor, porque solo por 100 soles tienes el doble tiempo. O sea, ahí hay que negociarle a la gente, hacerle ver qué es mejor para que pague. La mejor inversión, siempre hay que hablar de inversión. Mire, invierta de esta manera, invierta de esta. La inscripción o el plan o la membresía, esta o esta te la recomiendo. Esta sería mejor. Sí, pues no tengo para esa y quiero ver algo corto. Bueno, entonces esta. Entonces, ¿vendes tres o vendes seis? Es un ejemplo, pues, con un modelo que de pronto creo que la mayoría que tenemos de esa forma. El año es el que más plata nos da, ¿sí? Es el que más plata nos da, pero hay que pensar en que el próximo pago también es muy lejos, ¿cierto? Hay que pensar en hacer plata. Para mí el ideal es 6 meses, porque en 6 meses otra vez vuelve otro pago. 6 meses pasan rapidito. Los tres es muy bueno también porque más rápido nos vuelve a pagar, mejor. Entonces, ya de acuerdo al plan o a la estrategia que se tenga, pues con eso. Ahora, si es año, entonces el año no, o sea, el año no lo vendamos tan bajo a clientes nuevos. Otra cosa son ya las ventas con renovaciones, recuperaciones, pero eso es otro tema pues muy distinto. Aquí todo esto aplica básicamente a clientes nuevos, como tal. Todo este modelo es para clientes nuevos. Ya el tema de otro proceso para hacer renovaciones y recuperaciones, eso es distinto. Entonces, por eso aquí 3 meses es lo más interesante porque vuelve a pagar cada 3 meses. 6, porque entra un poco más de plata y tampoco es muy largo. Entonces, por ahí, como puedan cerrar, pero que se cierre la venta. O sea, tenemos que entrar plata al final, porque si no, perdimos un poco de tiempo ahí. Que también puede pasar que no se haga el pago y bueno, entramos en fase de seguimiento y que de pronto al otro día viene la persona y nos paga. Eso también es parte del proceso, no hay problema. Pero tengamos muy en cuenta esa secuencia organizada de todos estos pasos para que pronto no se nos altere un poco el resultado, porque si lo hacemos de otra manera, en cuanto al orden,
ahí ya se puede frenar un poquito porque si no hemos resuelto objeciones antes de llegar al cierre, se revuelve la gente el por qué no pago, el cuánto es y a lo último la frase más típica, déjame, lo voy a ir a pensar. Voy a pensarlo y después hablamos. Y no sabemos qué va a pasar después. Entonces, tengamos muy en cuenta esta manera, ¿listo? Dos elementos para que, solo como comentarios. Eh, un elemento motivador que siempre hacemos es tener a disposición un mes adicional, que lo tenemos que tener como, vea, mira, si pagas en este momento, te doy un mes más, o 10 días, o 15, o tener en cuenta de pronto, ve, había una promoción anterior, la tengo disponible. Ya depende de la estrategia que tengamos, hay que usar un elemento motivador si es que la persona por ahí tiene alguna duda, está calculando. Usted ve la persona mirando hacia arriba, rascándose la barbilla y ay, o mirando para abajo, ¿cómo es? Está calculando, entonces usted ahí por ahí le empuja antes de que se le vaya. Tengamos siempre algo pendiente para cerrar, listo, para empujar, un motivador, como se dice. Y eh, algo que le dé seguridad, que es el garantizar. Mire, yo le garantizo a usted que esté en 3 meses, si entrena bien, se alimenta bien y viene las veces que debe venir, usted en 3 meses va a ser otra persona. Va a mejorar su condición cardiorrespiratoria, va a estar más fuerte. Obviamente es progresivo, pero va a mejorar mucho. De lo que no hace a lo que va a pasar en 3 meses, créame que va a mejorar mucho. Eso se lo garantizo. O sea, hay palabras que te pueden ayudar a generar como que la persona, bueno, voy a pagar y sí, pero ojo, tiene que venir. Si no viene a hacer ejercicio, ahí pues no podemos garantizar nada. Tiene que entrenar 4 veces a la semana, mínimo tres, lo mínimo, mínimo, ojalá 4, 1 hora de entrenamiento como mínimo y alimentarse bien y bueno, ojalá dormir bien al menos, pues que es lo que ahora estamos buscando. Ejercicio, alimentación y calidad de sueño. Son los 3 elementos que ahora buscamos para lo que se llama longevidad, que bueno, es otro tema. Esos son los 3 elementos para tener en cuenta en el cierre de ventas y que los organicemos muy bien. Y en el paso 8 esto es el resultado de todo lo que venía conversando al principio. No vendamos solamente para que se dé el pago, sino para que nos sigan pagando y para que nos sigan trayendo clientes. La forma de tener organizado este proceso es que no haya fin, es que no haya fin, es que la venta se cerró, nos pagó y ya nos toca después todo. Es que de ahí ese cliente nos debe seguir dando más clientes y ese cliente debe seguir pagándonos. Entonces, estos 5 puntos son elementos para tener en cuenta. Esto tiene más alcance todavía. Yo coloqué 5 puntos preferenciales en donde primero, aseguremos que el cliente comenzó a utilizar los servicios. Como les digo, no podemos dejar al cliente pagó y ya, no. Aseguremos que el cliente sí continúe, sí inicie los servicios, que el cliente vea que sí nos interesa eso, sí, muy importante. Lo segundo es que, bueno, al menos tengamos un contacto. Señor Rodrigo, ¿cómo le fue? ¿Cómo comenzó? ¿El entrenador lo atendió? Y si es posible, el primer día que nosotros lo recibamos, si es que va en el turno nuestro o si va en otro turno, un compañero o compañera de pronto que lo reciba y así, porque cuando uno va a empezar en un sitio nuevo, eso no es tan, bueno, no es tan agradable porque pues, está uno un poquito desubicado, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta, organicemos los procesos internos para que eh, aseguremos cómo va a empezar la persona a usar los servicios que le vendimos, porque mire que todo lo que he mencionado no es nada fácil vender no es tan fácil. Y entonces después que descuidemos al cliente, es como, no sé, seguir botando el dinero que podríamos seguir recibiendo. Básicamente eso hay que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Tengan en cuenta de pronto ver, evaluar sobre todo qué resultados se está obteniendo. Lo podemos tener en cuenta al finalizar el primer mes o de pronto durante el segundo mes. Ahí por ahí ustedes lo van organizando. Tenemos que tener alguna invitación o un regalo, descuento con alguna marca que tengamos, invitación a eventos que de pronto hacemos y, y, y siempre debemos tener en contacto, sobre todo con aportes. Si la persona, por decir,
Un ejemplo, la persona va a bajar de peso, entonces le mandamos por ahí, si tenemos nutricionista, recetas saludables. Si no, tener nosotros también material fácil, pues recomendable de pronto, todo eso tiene que estar controlado y que lo tengamos organizado, pero compartirle contenido que la gente vea que estamos interesados. Ese es como el punto principal para que organicemos y como vuelvo a repetir, la venta no termina cuando nos pagan. Ahí se abre una oportunidad para que ese cliente estemos en contacto para que nos vuelva a pagar y que nos siga trayendo más clientes. Listo. Básicamente esos son los 8 puntos del proceso. Hoy era, inclusive me pasé, creo que no, me pasé 9 minutos, pero hoy era una horita corta, bien puntual. Eh, Nos vamos a ver el otro miércoles. Vamos a tener la sesión número 2. ¿Qué hacer y qué no hacer para que funcione bien todo este proceso? Va a ser como un refuerzo al proceso y bueno, ojalá que yo les voy a enviar en PDF estos puntos para que les sirva por ahí y se apoyen en ellos. Eh, ya, cierro la presentación. Era una horita corta. Cierro la grabación.